Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Maite Vizcarra. Bienvenidos a nuestro programa de divulgación en ciencia, tecnología e innovación, Ruta CTI. Hoy vamos a hablar acerca de el primer día de clases que se está desarrollando en este, segundo año de pandemia, en la nueva normalidad que ha implicado que las clases se hagan dentro de la casa. Así que el regreso a clases desde la casa, que es hoy día el espacio donde se están generando todos los aprendizajes y en donde además el rol de los padres es muy relevante, por no decir clave. Y por eso hemos preparado un programa especial con un experto en estos temas que además es representante de una institución relevante vinculada a la educación en el Perú, el Consejo Nacional de Educación, a Sandro Marcone, con quien vamos a hablar en unos minutos. Pero antes hay una noticia que está vinculada también con el tema de los niños y eventualmente la posibilidad de que en el mediano plazo puedan volver a las clases presenciales, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y es que han empezado a aparecer algunos estudios vinculados a vacunas para niños y para adolescentes. Como ustedes saben, todavía este tipo de experimentaciones no es muy difundida, porque en el caso del COVID se está priorizando mucho el tema de lograr llegar a esta llamada inmunización de rebaño, o donde la gran mayoría de la población de un determinado territorio lo logra alcanzar. En el caso de niños no se ha hecho mucha experimentación por razones obviamente éticas. Sin embargo, parece que ya hay algunos estudios que están permitiendo luces al respecto, porque hay en los casos de niños que se han visto afectados por el COVID, al parecer hay algún tipo de síntoma que es muy doloroso, muy dañoso, y estas vacunas estarían un poco orientadas a eso. Como contrapartida, si se logra que estas vacunas existan, probablemente se garantizaría la presencialidad de niños en escuelas. Como fuese, hoy por hoy, la educación en el mundo y en el Perú está mediada por la tecnología, sea la tecnología digital, la de Internet, o sea la tecnología de los medios tradicionales como la radio y la televisión. Y es por eso que quisiéramos a ustedes formularles una pregunta, para ver si ustedes también piensan acerca de cómo es que la educación a distancia se hace, si es más simple o más complicada. Y esa es nuestra pregunta. ¿La educación a distancia es más complicada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí, que no? Por favor, háganos llegar además sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a tener a un experto al que ya en verdad vamos a pedirle que se conecte con nosotros, Sandro Marcone. Sandro es un sociólogo experto en temas de tecnología. Además tiene un programa también de divulgación que se llama culturadigital.pe, y adicionalmente es miembro del Consejo Nacional de Educación del Perú. Hola Sandro, ¿cómo estás? Hola Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer conversar contigo como siempre. Igual, Sandro. Bueno, mira, ya hemos hecho un preámbulo de la situación tan particular que estamos viviendo por segundo año. La educación en verdad ya no es como fue. Muchos niños hoy han empezado incluso su primer día y su primera experiencia educativa desde su casa y con sus papás. ¿Qué 3 sugerencias podrías compartir con nosotros, Sandro, para los papás, para que este proceso no los desborde y en verdad sea también para ellos una experiencia positiva y sobre todo de aprendizaje? ¿Qué 3 sugerencias podrías compartir con nosotros en el manejo de la tecnología? Sí, claro. Gracias por la posibilidad de trabajar este tema. Las sugerencias, claro, es difícil hacer 3 sugerencias generales, ¿no es cierto? Porque si los papás están enfrentándose, como tú decías, al primer año de escolaridad, es distinto que si sus hijos están en primaria, secundaria o incluso en superior. También es distinto si van a escuelas públicas o privadas, porque, por ejemplo, las públicas todavía no empiezan. Lo que ha empezado hoy son los colegios privados, ¿no? Las públicas están todavía en un periodo de virtualidad, ¿no? Y por eso hay el aprendo en casa, el aprendo en escuela y el aprendo en comunidad, ¿no? Este año se ha diversificado un poco la estrategia. Pero en líneas generales, ¿no? Yo creo que el primer consejo tiene que ver con algo que hubiéramos esperado que en el 2021 no fuera necesario, pero que igual se vuelve relevante en el contexto. Y es tenernos paciencia, ¿no? Mucha paciencia a nosotros mismos, a nuestros hijos,
a la escuela, a los docentes, porque es complejo, la situación es muy compleja para todos, ¿no? Y entonces las expectativas a veces son muy altas, ¿no? Y nos empieza a preocupar que, claro, ya es el segundo año con este tema de la virtualidad, ¿cuánto estarán perdiendo, ¿no? ¿Cuántos aprendizajes? ¿Qué es lo que está perdiendo nuestros chicos, ¿no? Entonces, el primer consejo, desde una opinión muy, muy personal, nosotros no es una opinión oficial del Consejo Nacional de Educación, pero desde una mirada personal y en la base de mi experiencia con la tecnología, lo más importante es el manejo de expectativas, ¿no? Y recordar que la educación tiene un fin asociado al conocimiento, pero también tiene un fin asociado a la socialización. Y entonces, poder hacer clases, aunque no sea el escenario perfecto, el ideal, el que quisiéramos, el que los chicos tengan una continuidad en el espacio escolar, tiene un peso fundamental en lo socioemocional, que no podemos descuidar, sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? Es un contexto muy complicado porque muchos de los chicos han tenido pérdidas, ¿no? Y eso, por supuesto, que es un elemento a tener en cuenta. El segundo elemento creo que es fundamental, que tiene que ver con la pandemia como tema de aprendizaje, ¿no? La pandemia misma, lo que estamos viviendo, llevado al tratamiento escolar, nos permite hacer, como tú sabes perfectamente, temas de ciencias, ¿no es cierto? Nos permite revisar temas de comunicación, incluso en función a lo que hemos vivido en los últimos meses, hasta integridad y valores, ¿no? Entonces, usar la pandemia, usar el contexto para trabajarlo en clase, tanto para los docentes como para los padres, es fundamental. Y lo tercero, ¿no?, que va en la línea de lo que habíamos dicho de los aprendizajes socioemocionales, digamos, es no generar demasiada ansiedad y presión con los aprendizajes clásicos, ¿no?, con los aprendizajes más tradicionales. Si bien es cierto, algunos puntos van a ser muy críticos, ¿no?, como tú mencionabas, el primer año de escolaridad, el cambio de primaria a secundaria, el fin de la secundaria, esos años que son años hitos y que son disparadores son más complicados, ¿no? Yo creo que en general hay que también mantener una posición de calma, ¿no? Porque va a haber momentos para recuperar las cosas, ¿no? Pero podría ser contraproducente generar un estrés o ahondar en el estrés en que docentes y chicos se han manejado en el 2020, ¿no? Exacto, Sandro. Y aprovecho además para compartir contigo mensajes que nos están llegando por Facebook. Saludos a Sandra Tacas, a Nena, Daisy Peña. En verdad creo que todas son mamás probablemente que son las que están recibiendo este encargo, porque aquí también, Sandro, lo que has dicho es interesante. Hay otros aprendizajes que están apareciendo en torno a esta nueva forma de educarnos. Y tú decías, no es solamente importante ver lo académico, en el sentido en que aprenderán a leer, o sabremos sumar o restar mejor, o haremos el cálculo matemático, sino las nuevas cosas que estamos aprendiendo. Y además la socialización con quienes en algún momento de la vida, un gran tramo de nuestra vida se convierten en mentores, que son nuestros propios padres, o incluso nuestros tutores. Entonces, Sandro, ¿cómo ayudar a que estos tutores y también los niños dentro de la casa sean más eficientes en el uso de la tecnología? Pensemos que además hoy día estamos compitiendo con el trabajo en la casa, el trabajo dentro de la familia, que el acceso a internet no es bueno, que no hay muchas computadoras. ¿Cómo hacer que esto sea eficiente y, como decías, no nos frustre? Sí, hay una primera cosa que tiene que ver con, digamos, no es tecnológico estrictamente, por eso lo voy a decir primero, ¿no?, que tiene que ver con el padre tiene que encontrar, sería ideal, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, pero si puede, ¿no?, dedicarse unos minutos y buscar espacios públicos, ¿no?, complementar desde la familia y buscar 1 o 2 veces a la semana espacios públicos. Felizmente no se están restringiendo, entonces tratar de que los chicos no estén encerrados permanentemente, y si es posible para los padres de familia, madre, padre de tutores, acompañarlos, mejor aún, ¿no? Creo que esa es una de las cosas positivas que podríamos sacar de todo esto. Yendo a cosas más tecnológicas en sí mismas, ¿no?, creo que es importante entender que estamos hablando de entornos personales de aprendizaje. La casa, el espacio donde se pone la computadora o el móvil para que los chicos estudien, es un entorno personal de aprendizaje, ¿no? Y entonces hay que empezar a pensar en algunas cosas que probablemente antes nos eran menos urgentes.
el tipo de tecnología que tiene la conexión en mi casa, en el escenario de que tengo conexión en casa fija, ¿no? Esa tecnología durante muchos años ha sido asimétrica y no nos ha preocupado demasiado la calidad. No se trata ahora de aumentar solo la velocidad. Más importante que aumentar la velocidad de la conexión en casa es revisar qué tipo de tecnología es la que tengo. ¿Tengo una tecnología simétrica o tengo una tecnología asimétrica? El ideal sería poder tener fibra, ¿no? Fibra óptica hasta la casa, ¿no? Hay ya muchas empresas que dan ese servicio y los precios han bajado. Pero claro, ese es el ideal, no siempre se va a poder. Y si no, hay que ser muy detallista con el contrato y efectivamente ver la capacidad de subida y de bajada. Porque ahora el Internet que van a usar nuestros hijos para la educación necesita no solo recibir, sino también emitir, ¿no? Y eso era algo que no sucedía antes de la manera como sucede ahora, ¿no? Ese es uno. Lo otro es tener en cuenta lo que tú decías, los horarios, ¿no? No solamente es relevante tener acceso a un dispositivo para poder escuchar el contenido, la clase, sino luego tenemos que ver que los chicos tengan la posibilidad de tener acceso por unas horas a ese dispositivo. Nuevamente, en el ideal, cada chico debería poder hacer trabajo exclusivo en un dispositivo. Sabemos que eso es muy complicado. Aquí en el Perú, menos del 30% de los hogares tiene una computadora en casa. Imagínate tener una computadora por hijo, ¿no? Pero es importante que busquemos tratar de combinar entre todos los menores de la casa este uso, pues, del dispositivo, ¿no? Porque no solo se trata de convertir la educación ahora en el Educazum, ¿no es cierto? O sea, no solo se trata de que el chico esté frente a la pantalla 1 hora, 2, 3, 4, ¿no? Sino se trata de cuáles son los procesos que el chico va a hacer, ¿no? El maestro va a despertar una serie de procesos, o debería, y esos procesos muchas veces se van a tener que resolver con autonomía, ¿no? Pero si el chico no va a tener acceso a equipamiento una vez que se apaga la clase, porque a veces es el celular del papá. Entonces, una vez que acaba la clase formal, ¿no? La clase, digamos, más convencional, claro, el celular tiene que regresar al padre y el chico no tiene dónde seguir desarrollando. Entonces hay que ser consciente de esta mirada, de este desafío. Sí. Sandro, tú has mencionado, y también estamos viendo imágenes en el interior del país, no hay tanto internet. De hecho, yo, mira, no estoy en Lima, estoy en Piura, y aquí la conexión a internet incluso no es buena. Entonces, no solamente es la tecnología digital, hay otras tecnologías que podríamos usar que no son tan, digamos, mainstream o tan trendy o tan sexy o bueno, que todo el mundo quisiera tener, como la radio, la televisión o incluso el audio. Estoy mencionando algunas. ¿Ustedes, tú sugerirías alguna de estas? ¿Qué otras herramientas tecnológicas, además del acceso a internet, podríamos usar para acompañar en el proceso educativo a nuestros niños? Claro. O sea, en el escenario efectivamente en que la restricción en casa es el acceso a internet, ¿no? Y por lo tanto la navegación en una página web o en el sistema de aprendizaje que el colegio esté usando se vuelve difícil, efectivamente tendría que haber el plan B. El plan B es la televisión y la radio. El Estado, el Ministerio, tiene este programa de Aprendo en Casa, que se emite por radio, televisión y por página web, ¿no? Entonces es una opción a la que los colegios públicos acceden, y que el padre de familia de un chico que va a un colegio privado, pero que no está accediendo porque no tiene internet de calidad o lo que fuera, pues tiene la opción de ver también Aprendo en Casa, ¿no? Y debería plantearle, y hasta cierto punto exigirle al colegio privado que se adecúe y se acomode, ¿no es cierto? Si el colegio privado no puede dar las garantías, y es difícil darlas, de que todos los chicos van a tener la conectividad necesaria, el propio colegio tendría que estar preparado para el plan B, ¿cierto? Tendría que tener muy, muy bien monitoreado el uso de la radio, el uso de la televisión. Y otra cosa adicional que no se puede perder de vista, que es lo imprimible, ¿no? O sea, yo creo que es absolutamente válido en ese contexto que algunos colegios le hagan llegar material impreso, cuadernos de trabajo sobre todo, a los chicos que no tienen conectividad. Lo que es una obligación absoluta es que los colegios tienen que tener muy bien mapeado cuáles de las familias tienen acceso de qué tipo, sobre todo los colegios privados, ¿no? Y en función de eso, las estrategias de los colegios tendrían que ser multimedia, ¿cierto? De diversos medios.
incluso no descartar lo impreso, como te decía. Sí. Y bueno, Sergio, Sandro, casi para ir cerrando, cuando acabe esto, ojalá que pronto, cuando volvamos en verdad en más proporción a la presencialidad, ¿cuál será el gran aprendizaje o cuáles serán los grandes aprendizajes que nos vamos a llevar o que deberíamos de alguna manera mantener, Sandro? Tú más o menos tienes ya mapeado algunos de estos, como Ministerio de Educación, tal vez ustedes también están haciendo un seguimiento de qué cosas nuevas están apareciendo, cuáles de esos aprendizajes nos deberíamos llevar y bueno, y por un buen tiempo después cuando aparezca ya más presencialidad. En realidad lo que nosotros hemos visto que sucede, todos nosotros como sociedad, ¿no? Hemos estado ante un servicio educativo de emergencia, ¿no? No hemos estado ante un programa pensado de educación a distancia o de aprendizaje digital, porque esto se ha ido armando sobre la emergencia, ¿no? Pero aún así, aunque ha sido un factor exógeno el que nos ha llevado a incorporar tecnología, ¿no? Sí, efectivamente hay cosas que han quedado claras, ¿no? Ha quedado claro que el rol del maestro, ¿no? Puede ser distinto, ¿cierto? Con un maestro que no necesariamente tiene la interactividad permanente con el chico y que tiene que priorizar, ¿no? Le permite entonces priorizar contenidos. Yo creo que muchos maestros también se han dado cuenta que pueden priorizar contenidos, es decir, que no todo lo que dictaban era absolutamente indispensable de dictar, ¿no? Lo otro es que se puede trabajar usando Khan Academy o incluso algunos videos de YouTube o estos recursos de Open Education, ¿no es cierto? Que son recursos gratuitos que hay en el mundo. Entonces eso también es un aprendizaje que nos podemos llevar aún con el tema de la presencialidad encima, ¿no? Y lo otro es que también hemos descubierto que los chicos, incluso los grandes, o sea, los padres de familia también y los docentes, necesitamos trabajar el autoaprendizaje, ¿no? La regulación, la autorregulación del proceso de aprendizaje, el aprender a aprender, que llaman algunos, ¿no es cierto? Incluso la metacognición, o sea, la posibilidad de aprender solos, ¿no? Que eso no quiere decir que podemos prescindir de la escuela de la noche a la mañana o prescindir de los docentes de la noche a la mañana, pero existen posibilidades o nuevas oportunidades de aprendizaje que son las que tendríamos que no devolver, ¿no? Ya las tenemos con nosotros, no las deberíamos soltar, no deberíamos regresar bajo ninguna circunstancia al sistema educativo tal y como lo teníamos en el 2019, ¿no? Hay cosas que se han aprendido, incluso la misma distribución física, arquitectónica de las escuelas debería cambiar. Deberían empezar toda escuela que empiece a construirse a partir de ahora tendría que construirse de una manera distinta, incorporando los riesgos biológicos, por ejemplo. Perfecto, Sandro. Bueno, vamos a ver la encuesta contigo para comentarla. La educación a distancia es más complicada desde la percepción de los que nos ven, que son mayoritariamente padres. Un 74% dice que sí y un 26%, perdón, dice que no. Claramente, Sandro, es complejo, pues, ¿no? O sea, ¿qué podrías decirles tú como experto, además como alguien que está haciendo políticas públicas en estos temas? ¿Qué podemos decirles a todas las personas que nos están viendo, que son padres, madres de familia, que, como decíamos, pueden sentirse un poco frustrados ante el hecho de no ver un resultado inmediato, ¿no? ¿Cuál es esa sugerencia para que no se asusten, no piensen que es muy complicado y que esto probablemente puede mejorar? O sea, yo creo que lo que tienen que entender es que este esfuerzo que están haciendo no es un esfuerzo que les va a redituar beneficios solo este año, solo ahora. Este esfuerzo que están haciendo es un esfuerzo que les va a dar beneficio a ellos y a sus hijos en el resto de sus vidas. La resiliencia, lo que están pasando, lo que están aprendiendo sus hijos, ¿no? Se va a notar en el perfil que ellos van a ir construyendo más adelante. Y aún en el peor escenario, que hubiera un, digamos, atraso en ciertas competencias, en ciertos aprendizajes, ¿no? Lo que se está ganando en estas nuevas oportunidades de aprendizaje son importantes. El mensaje sería ese, digamos, tal vez en este escenario menos es mejor, ¿no? Y concentrarnos y priorizar, ¿no? Y si el padre de familia, si no tiene claro cuáles son las cosas que están siendo priorizadas por el colegio de sus hijos, que lo pregunten, que se lo hagan explícito, ¿no? Se tiene que priorizar. No se puede tratar
de manejar todos los contenidos, ¿no? Se tiene que aprovechar el manejo de la experiencia, la resolución por problemas, tal vez abandonar un poco este tema de las áreas curriculares, ¿no? Dejar de pensar en historia, matemáticas, ¿no? Sino pensar más en problemas multidisciplinarios, ¿no? Y, por ejemplo, a eso me refería cuando decía el tema propio de la pandemia llevado a clase puede tener un valor importantísimo también. Entonces es eso, en general, tratar de no estresarse, de no generar una ansiedad, sobreansiedad en relación a cuántos aprendizajes tradicionales o de áreas curriculares está adquiriendo mi hijo o mi hija, porque lo que está aprendiendo y lo que está logrando sacar adelante en medio de este contexto le va a servir luego para nivelarse, ¿no? Igual, por supuesto, hay que hacer presión. Yo creo que los padres de familia no pueden perder la exigencia, ¿no es cierto?, hacia el colegio privado y, por supuesto, también hacia el ministerio, ¿cierto? Hay que hacer una exigencia porque está comprobado que hay condiciones habilitadoras que no tenemos, ¿no? No tenemos buena conexión a Internet, ni fija ni móvil, y hay que trabajar en eso también. Perfecto. Muchas gracias, Sandro, por haber estado con nosotros. Creo que tu mensaje final a las personas que nos ven, a las mamás, las personas que nos están escribiendo en Facebook, es muy importante. Igual van a aprender. Ese es el mensaje. O sea, aunque parezca que no, se están aprendiendo, están apareciendo cosas nuevas. Y no son muy evidentes ahora, pero como tú dices, Sandro, y concuerdo contigo, esta experiencia de vida que estamos llevando todos es irrepetible. Y estamos aprendiendo muchas cosas, la paciencia, la resiliencia, incluso estar cerca de alguien que no tenías antes cerca, es también un aprendizaje. Muchas gracias, Sandro. Espero que podamos vernos en otra ocasión en este espacio. Muchas gracias a ti, Mike. Un placer. Chao. Bueno, y con esto cerramos este programa. Los invito a que lo compartan a través de sus redes. Y bueno, sean digitales o no, lo pueden grabar y lo pueden mandar también por WhatsApp o enseñárselo a alguien o usarlo para ustedes mismos en la casa. Hay que tener mucha paciencia. Este es un reto de vida enorme que no solamente está pasando el Perú, sino el mundo, pero estoy segura que estamos aprendiendo muchas cosas. Nos vemos en una semana más vía RTV y Ruta CTI. Adiós.